semana. Este proceso de la hemostasia, ¿ya? También tiene ciertos inconvenientes o ciertos factores que no van a permitir que se realice o que se forme este tapón hemostático. Y a esos inconvenientes lo conocemos como las alteraciones o los trastornos de la hemostasia primaria. Muy bien. Tenemos dos hemostasias, primaria y secundaria. Vamos a ver los trastornos de la hemostasia primaria. Los trastornos de la hemostasia primaria se van a dividir en dos grupos: los trastornos del sistema vascular y los trastornos de las plaquetas. Ya se dividen en esos dos subgrupos, los trastornos de la hemostasia primaria. Acá. Muy bien. Al hablar de los trastornos del sistema vascular, nosotros nos vamos a referir a la anormalidad o a un daño estructural en cualquier de los recubrimientos endoteliales de los vasos sanguíneos, ¿ya? Por eso su nombre es trastorno del sistema vascular. Hay un daño a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Estos trastornos van a presentar manifestaciones clínicas y estados patológicos, ¿ya? Pueden presentar equimosis, petequias, hemorragias excesivas o espontáneas de las membranas de las mucosas. Generalmente el número de plaquetas y las pruebas de detección sobre los factores de coagulación son normales, ¿ya? Se debe realizar un diagnóstico, ¿ya?, que establezca exclusivamente cuál es el trastorno vascular que está padeciendo esa persona. Ahora, los trastornos del sistema vascular se dividen en dos grupos, ¿ya? Pueden ser hereditarios y también pueden ser adquiridos. Dentro de los trastornos hereditarios del sistema vascular tenemos a la primera, ¿ya?, que se conoce como telangiectasia hereditaria. Así es el nombre de este trastorno, ¿ya?, del sistema vascular hereditario. Telangiectasia hereditaria. ¿Qué es la telangiectasia? Es la dilatación persistente de las venas situadas superficialmente, ¿ya? Dilatación. Esta enfermedad se hereda de forma autosómica dominante. Una de cada 50,000 personas va a padecer esta patología. Existen alteraciones en la proteína endotelial endoglina del cromosoma número 9. Es decir, hay una alteración a nivel de este cromosoma número 9 y por ende es manifestado a través de esta patología. Un paciente puede sufrir de esta enfermedad si tiene antecedentes familiares de hemorragia o lesiones planas o rojas o amorotadas en las membranas mucosas, en la lengua, en las vías gastrointestinales, la vía respiratoria, en las palmas y en las plantas de las manos, ¿no? Ahora, las pruebas de laboratorio ya generalmente se van a presentar normal. Hablamos de las pruebas de coagulación, el hemograma, un recuento de plaquetas. Voy a mostrarles a continuación cuál es la característica de las personas que padecen de telangiectasia. La dilatación de las venas, ¿no?, superficiales. Acá es dilatación persistente de las venas superficiales. Esta es la característica principal de la telangiectasia. Si ustedes ven a personas con estas manchas rojas, ¿ya?, son planas, son características entonces de la telangiectasia. Hay otra característica que he visto yo en varias personas, generalmente en personas que son un poco de tez clara. ¿Ya? Me imagino también que ustedes han debido observar esto, ¿no? Entonces, las personas que tienen esta característica sufren de telangiectasia. Es una enfermedad hereditaria. Luego tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos.
Las señales y síntomas van a variar entre los diferentes tipos y la forma general como pueden presentarse, ¿ya? Generalmente hay una hipermovilidad y hay una hiperextensibilidad caracterizada por articulaciones que se mueven más allá del rango normal, que son sueltas o inestables y que se pueden dislocar con gran facilidad. Algunos de ellos presentan dolor en las articulaciones, ¿ya? Osteoartritis de inicio temprano, ¿ya? Tienen la piel suave, medio aterciopelada, ¿ya? Tienen una piel muy elástica. La piel es frágil, que se hiere fácilmente con moretones frecuentemente, ¿no? Hay una mala cicatrización de las heridas. Y también son propensos a desarrollar tumores, ¿ya? Otras señales es que están asociadas con diferentes tipos. El síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ya? Va a ser un dolor crónico en los huesos y músculos que comienza en la juventud. Existe una fragilidad y una ruptura de las arterias a nivel de los intestinos y también del útero, ¿ya? Hay una curvatura anormal de la espalda que se conoce como escoliosis. Esta es una característica que se presenta desde el nacimiento. Hay una fragilidad de la esclerótida del ojo, ¿ya? Y el tono muscular es pobre, es decir, son personas muy delgadas. También padecen de enfermedades a nivel de las encías, ¿no? La imagen nos va a mostrar a nosotros esas características que presentan estas personas, ¿no? La piel elástica, ¿ya? Tienen gran flexibilidad a nivel de las articulaciones. Este es el síndrome de Ehlers-Danlos, que también es un trastorno de la hemostasia primaria hereditaria. Otra patología de este trastorno es el síndrome de Marfan, ¿ya? Es de carácter hereditario autosómico dominante, ¿ya? La característica de este síndrome es que tiene extremidades largas, los dedos tienen la forma de arácnidos, es decir, tienen la forma como de las patas de la araña, ¿ya? Existen articulaciones hiperextensibles, ¿ya? Pueden hacer movimientos con sus dedos, ya movimientos que normalmente una persona no puede hacerlo, ¿no? Lo pueden doblar el dedo más de lo permitido, ¿ya? Presentan diadesis hemorrágicas. Ahora, en la parte del laboratorio, estos pacientes, ¿ya? Pueden presentar un tiempo de sangría prolongado y pueden presentar anormalidades en la agregación plaquetaria. Es decir, va a haber un retardo, un retraso en la formación del tapón hemostático. Esta es la característica de esas personas que sufren del síndrome de Marfan, ¿ya? Observen la característica de los dedos, tanto de las manos como los dos pies, tienen mucho más alargados, ¿no? Tienen la forma de las patas de la araña. Dentro de los trastornos, en este caso adquiridos, ya no hereditarios, sino adquiridos del sistema vascular primario, ya vamos a encontrar a la púrpura senil o actínica. Esta patología se va a presentar más en personas ancianas. Equimosis espontánea, ¿ya? O por lesión leve, especialmente en las partes del cuerpo que han sido expuestas a la luz solar. Es decir, van a presentar unas manchas, generalmente en el dorso de la mano, ¿ya? Los abuelitos son los que presentan más esta característica. Se desarrolla con la edad por la degradación de las fibrillas de colágeno que de soporte y daño solar crónico. Ahora, la parte del laboratorio, ¿ya?
pueden presentar petequias ya a la prueba del torniquete. Es decir, cuando usted le pone el torniquete para poder hacer una prueba, va a formar en ese instante mismo unos moretones a nivel del torniquete donde usted lo ponga. Habíamos comentado de que esta es una exposición a rayos ultravioleta que debilita la piel de las personas, ¿no? Algunas enfermedades vasculares que afectan el colágeno, en este caso, los pacientes que sufren de lupus, artritis reumatoide y síndrome de Sjögren, ya van a ser también susceptibles a padecer esta enfermedad vascular. ¿Ya? Puede ser pérdida de colágeno a nivel de la piel y de los huesos. En algunos casos puede presentar un efecto secundario, ya que puede incluir ya un linfoma o también a procesos leucémicos. Esta es la imagen que nos muestra a nosotros del síndrome, en este caso de la púrpura senil o actínica, ¿ya? Las manchas, estas manchas que presentan en el dorso de la mano las personas de la tercera edad. Ahora, esta púrpura senil también puede presentarse en algunas personas mucho más jóvenes, pero en este caso se conoce con otro nombre, ¿ya? Púrpura simple. Es un trastorno benigno, ¿ya? Presentado en mujeres jóvenes, ¿ya? Ese es el dato importante, mujeres jóvenes. Van a presentar equimosis pequeñas espontáneas en la piel de los muslos y brazos, ¿ya? La causa de este padecimiento se desconoce, ¿ya? En cambio, la púrpura senil era en el dorso de las manos, ¿no? En el caso de las mujeres jóvenes es en los muslos y en los brazos. Las pruebas de laboratorio en algunos pacientes normales y en otros alteraciones en la agregación plaquetaria, ¿ya? Puede salir todo normal en el laboratorio. Perfecto. La parte clínica es la que nos va a decir a nosotros si ese paciente está padeciendo o no una púrpura simple, en mujeres jóvenes. ¿Alguna consulta hasta acá? No, doctor. Perfecto. Vamos a continuar. Muy bien. Otra patología adquirida dentro de los trastornos de la hemostasia primaria es el escorbuto, ¿ya? Esta enfermedad se va a caracterizar porque existe sangrado a nivel de las encías, articulaciones y uñas. Va acompañado de cansancio y de irritabilidad y pérdida de apetito. Esto se debe a ¿qué? A la carencia de la vitamina C o ácido ascórbico, sustancia que permite que el organismo produzca colágeno. El colágeno es para el cuerpo humano lo mismo que las estructuras de hierro son para el cemento. Sin él, la piel se cae, los vasos sanguíneos pierden esa fuerza y empiezan a gotear, y los huesos y tejidos conjuntivos, en este caso hablamos de cartílagos, se pueden debilitar, ¿ya? Entonces hay un sangrado, generalmente esto a nivel de las encías. Este es un paciente que sufre de escorbuto, la deficiencia de vitamina C. Esta enfermedad del escorbuto también es conocida como la enfermedad de los marineros, ¿no? Cuando los marinos salían a sus viajes por meses a través del océano, ellos no preveían esta situación del ácido, o la vitamina C, perdón, y así que sufrían o padecían de este trastorno hemostático primario adquirido. Muy bien. Ahora, dentro de los trastornos de las plaquetas, ya, habíamos visto ya del sistema vascular, ahora vamos a ver los trastornos a nivel de las plaquetas. Dentro de los trastornos de las plaquetas,
estos se dividen en dos grupos. Pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. Ya se dividen en dos grupos. Y a la vez, cada grupo se puede dividir en trastornos hereditarios y trastornos adquiridos. ¿Ya? En todo caso, un trastorno de las plaquetas cualitativo puede ser hereditario, como también puede ser adquirido. ¿Ya? Como también un trastorno de las plaquetas cuantitativo puede ser hereditario y adquirido. Dentro de los trastornos cuantitativos vamos a tener a la trombocitopenia y a la trombosis, ¿no? El término cuantitativo a nosotros nos refleja cantidad, ¿no? ¿Cuánto? Cuantitativo viene de cuánto, de cantidad, ¿ya? En todo caso, ya conocemos nosotros el término de trombocitopenia y trombosis. Cuando hablamos de trombocitopenia, vamos a hablar que nuestro recuento o el valor de las plaquetas va a ser inferior o menor a 150.000 células, ¿no? Es decir, a 150.000 plaquetas. Puede haber pacientes que presentan un número inferior a 50.000 plaquetas. En este caso, podría deberse a una hemorragia intensa o también espontánea, ¿no? Puede haber un acortamiento de la supervivencia plaquetaria, es decir, que el tiempo de vida de las plaquetas se disminuya. O también puede haber una alteración en la disminución de la producción de plaquetas. ¿Ya? Una trombocitopenia por cúmulo esplénico, ¿ya? También puede estar asociada a una trombocitopenia asociada a una transfusión masiva. ¿Ya? Es decir, que todo el tiempo se le esté transfundiendo sangre al paciente, ese accionar puede causar una trombocitopenia en el paciente. Hablando acerca del acortamiento de la superficie plaquetaria, esta puede ser inmunitaria y no inmunitaria, ¿ya? Si hablamos de inmunitaria, ¿ya? Medida, esta va a estar relacionada con los anticuerpos IgG, ¿ya? Fagocitosis, ¿ya? Del vaso, de la sensibilidad de los anticuerpos, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que hay variantes idiopáticas, trombocitopenia, transplacentaria, a los anticuerpos por transfusión y embarazo, vinculada con fármacos, relacionada con otras enfermedades. Si el caso fuera no inmunitaria, ¿ya? Si es inmunitaria, el daño va a estar a nivel de los anticuerpos, ¿ya? En este caso, a nivel de las inmunoglobulinas G. Si fuese no inmunitaria, va a existir una destrucción dentro de la circulación por la coagulación intravascular diseminada, en este caso era púrpura trombocitopénica, ¿ya? Trombótica y el síndrome hemolítico urémico, ¿ya? Y por válvulas cardíacas artificiales. Cuando hay una disminución en la producción de plaquetas, ya puede deberse a una aplasia megacariocítica, ¿ya? A una trombopoiesis. Trombopoiesis es el proceso de formación de plaquetas, ¿no? Que este proceso sea ineficaz y también puede deberse a una trombocitopenia hereditaria. La trombocitopenia por cúmulo esplénico, ¿ya? En este caso, una esplenomegalia o un hiperesplenismo, ¿ya? Se va a dar por este caso. Una trombocitopenia asociada a la transfusión masiva, ¿ya? Superior a 10 unidades en 24 horas. Ya puede darse eso, una trombocitopenia. Dentro de las otras causas está el alcoholismo, las enfermedades linfoproliferativas, la cirugía de derivación cardiopulmonar. Muy bien, entonces son todas estas las características cuantitativas de un trastorno de la hemostasia primaria. Ahora, en el caso de una trombocitosis, ¿ya? Sabemos que nos referimos a trombocitosis cuando la cifra de plaquetas esté por encima de los 450.000, ¿ya? Células por milímetro cúbico. Estas pueden ser causadas
de forma clonal, familiares o reactivas o secundarias, ¿ya? Cuando hablamos de clonales, estamos hablando de trastornos mieloproliferativos crónicos. En el caso de una leucemia mieloide crónica, ¿ya? Trombocitosis esencial, una policitemia vera, mielofibrosis con metaplasia mieloide. Son las características que van a presentar trombocitosis. En el caso de que se fuese familiar, va a haber una trombocitosis heredada de manera autosómica dominante. Ya puede existir una mutación en el gen de la trombopoietina. Y cuando es reactiva o secundaria, hay un aumento ya de la enfermedad o trastorno. Es decir, después de que existe una hemorragia o una cirugía, post-esplenectomía, recuperación de la trombocitopenia en los alcohólicos, entre otros, ¿ya? Entonces, estas son las características para que pueda darse una trombocitosis. Y esta trombocitosis va a producir una alteración a nivel de la hemostasia primaria. Habíamos hablado de los trastornos cuantitativos. Ahora vamos a hablar de los trastornos cualitativos, ¿no? Al hablar de cuál nos estamos refiriendo a qué es lo que causa este trastorno, ¿no? No cantidad, sino cuál. Estas alteraciones están relacionadas en la función de las plaquetas. Pueden ser hereditarias o adquiridas, ¿ya? Dentro de los trastornos hereditarios tenemos los trastornos de la adhesión plaquetaria necesario, el factor de von Willebrand y la glucoproteína 1B en la membrana plaquetaria. Generalmente esta va a haber un daño, una deficiencia en este factor que se conoce como von Willebrand. Hay trastornos de agregación plaquetaria, requiere fibrinógeno y proteínas, ¿ya? En este caso, ya los factores 2B y 3A, ¿ya? La trombastenia de Glasman es una patología que va a presentar esta deficiencia en la agregación plaquetaria. Y también tenemos los trastornos de la secreción de las plaquetas. Hay defectos en los mecanismos de la liberación de los gránulos, ya conocido como el síndrome de Chediak-Hidashi. Y dentro de los adquiridos van a estar pacientes que sufren una insuficiencia renal, enfermedades hematológicas, fármacos como la aspirina, los antibióticos y el alcohol van a producir una alteración ya en la hemostasia primaria a nivel de las plaquetas, ¿ya? Muy bien. Este cuadro que vamos a ver a continuación nos muestra a nosotros la clasificación tanto de los trastornos primarios y secundarios. Dentro de los trastornos primarios vamos a tener a los congénitos o a los hereditarios y a las adquiridas. Ahí están enumerados las patologías ya que se les ha mencionado, como la telangiectasia, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan. Lo mismo en las púrpuras adquiridas, vamos a tener la púrpura senil, la idiopática y las vasculares, ¿no? Dentro de lo que es los trastornos vasculares. Ahora, dentro de los trastornos a nivel de las plaquetas, tenemos dos tipos, ¿no? Las cuantitativas y los cualitativos, ¿no? Ahora, cuando hay un trastorno cuantitativo, nos referimos a cantidad, nos vamos a referir a la producción de plaquetas, a la distribución de plaquetas. En este caso, hablamos sobre trombocitopenias, ¿ya? Vamos a hablar también sobre trombopenias, ¿no? ¿Por qué puede darse una trombocitopenia y por qué puede darse una trombocitosis? Y cuando hablamos de trastornos cualitativos, nos vamos a referir a los trastornos de la adhesión plaquetaria, ¿ya? A los trastornos de agregación y a los trastornos adquiridos. Entonces, este cuadro es un resumen de todo este trastorno de la hemostasia a nivel de la hemostasia
primaria. Y en la parte inferior ya nos está mostrando a nosotros ya la clasificación de la hemostasia secundaria. ¿Ya? Esta hemostasia secundaria puede ser congénita, como también puede ser adquirida. Ya habíamos mencionado a las congénitas o hereditarias, ¿no? La hemofilia A, la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand, que son patologías que tienen daño a nivel de cierto factor específico en la cascada de la coagulación. ¿Ya? Y cuando sean adquiridas puede deberse a la deficiencia de vitamina K, en este caso a una ingesta inadecuada, puede deberse a una enfermedad hepática, puede deberse a una coagulación intravascular diseminada o también puede verse por el aumento de anticoagulantes circulantes en la sangre. Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? En la mayoría de estos casos, en laboratorio se podría determinar si no verlo específicamente al paciente, ¿no? Sí, sí. Generalmente estas patologías son más clínicas, ¿no? El médico ve la característica, porque casi todos van a presentar un hemograma, un coagulograma de forma normal, ¿ya? Habría que hacerlo, en este caso, determinar también o medir la cantidad o el nivel de factores de coagulación que tengan, ¿ya? Eso va a ser importante también. Bien, permítame un segundo, por favor, la clase continúa, voy a compartir enseguida otra diapositiva, ya para que continuemos. Muy bien, ahora vamos a seguir con las alteraciones en este caso, de la hemostasia secundaria. Hacemos una recapitulación. La hemostasia y coagulación, tenemos dos tipos de hemostasia, tanto primaria como secundaria. La hemostasia primaria consiste en formar un tapón plaquetario, es decir, forma una red de puro plaquetas, inestable, es decir, es muy débil esta formación, este tapón que se forma, ¿no? Y hay un espasmo vascular, reducción del diámetro de los vasos para evitar la pérdida excesiva de sangre, ¿no? Simultáneamente se activa la hemostasia secundaria, que consiste en la formación del coágulo, es decir, activando lo que es la cascada de la coagulación y por lo tanto formando la fibrina, que es mucho más sólida y más compacta y mucho más resistente, ¿ya? Y este tapón que se forma evita la pérdida de sangre. Como habíamos mencionado, la hemostasia secundaria va a depender de varias proteínas plasmáticas que se conocen como los factores de la coagulación, ¿no? La misión principal es de poder formar la fibrina soluble a partir del fibrinógeno plasmático.
Este proceso de hemostasia secundaria se conoce como la cascada de la coagulación. Esta cascada de la coagulación tiene dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ambas vías se unen en una vía común que comienza con la activación del factor 10. ¿Ya? Estas imágenes que ven a ustedes les va a mostrar o les muestra cómo se inicia este proceso de la cascada de la coagulación. Es decir, cuando hay un daño intrínseco, ya se activan las plaquetas y por ende empieza ese proceso de coagulación. Cuando es extrínseco, cuando hay un trauma, un daño tisular, ya también se activa esta cascada de coagulación para activar al factor número 10. ¿Ya? Cuando está la fibrina, en este caso el fibrinógeno, ¿ya? Hay una imagen de color roja, esta es el fibrinógeno insoluble. ¿Ya? Soluble, perdón, ¿ya? Es mucho más débil, ¿ya? Y se transforma en fibrina, ¿ya? Esta red como una telaraña de color amarillo, ¿ya? Esta fibrina, si es insoluble, ¿esto qué quiere decir? De que es mucho más resistente, ¿no? La costra que se forma está compuesto de fibrina. Muy bien. Este proceso de la cascada de la coagulación va a empezar en la vía intrínseca. ¿Ya? Vamos a analizar la vía intrínseca de la cascada de la coagulación. Esta vía intrínseca también es conocida como la fase de contacto. Es un mecanismo alternativo de activación del sistema de coagulación. Se va a iniciar cuando se inicia, cuando se activa al factor número 12, conocido como el factor de Hagemann. ¿Ya? Esta es producida por un contacto con la superficie vascular desprovista del endotelio. Este contacto, es decir, cuando hay un trauma ya en la sangre, ya, va a provocar un cambio conformacional del factor número 12, de modo que se hace mucho más sensible a la activación proteolítica de la calicreína, lo cual va a convertir el factor 12 en un factor 12 activado. ¿Ya? Los factores de la coagulación están representados con los números los números romanos. Si observan bien, al lado de los números romanos hay un subíndice, ¿ya? Hay un subíndice que nos indica a nosotros una letra, la letra A. Ese subíndice nos indica ya que ese factor está activado. Entonces, esta conversión es acelerada por la presencia de un cininógeno de alto peso molecular, ¿ya? Y la presencia de precalicreína. Muy bien. Una vez que este factor 12 se activa, ¿ya? Se activa porque existió un trauma, es decir, hubo un traumatismo a nivel de la sangre, ¿ya? Se activa este factor número 12, ¿ya? Una vez activado este factor número 12, van a venir a participar en este proceso un cininógeno de alto peso molecular, como también la precalicreína. ¿Ya? Y van a realizar, ¿ya? Este factor 12 reacciona con el factor número 9, ¿ya? Estamos aquí en la flecha roja, estamos ahí, ¿ya? Entonces reacciona con el factor número 9 para producir el factor 9 activado, ¿ya? Entonces el factor 12, con la ayuda de la precalicreína, con el cininógeno de alto peso molecular, van a activar al factor número 9. Ahora, este factor número 9, en presencia de calcio, ¿ya? En presencia de calcio, este calcio también eso es un factor, ¿ya? Es un factor dentro de la cascada de coagulación. ¿Qué es lo que hace este calcio a nivel del factor número 9? Va a ir y va a activar a este factor
ya, al factor número 9. Muy bien. Entonces va y lo activa este factor número 9, el cual forma un complejo con el fosfolípido plaquetario llamado el factor 3 plaquetario. El calcio y el factor 8 ya son capaces de poder activar al factor 10 y transformarlo en factor 10 activado. Repito de nuevo. Cuando existe un traumatismo a nivel de la sangre, ya hay una activación, es decir, el factor 12 se va a activar, ¿ya? Todos tenemos factores en nuestra sangre, todos. Los factores están circulando por la sangre, pero necesitamos de una señal o necesitan estos factores de una señal para poderse activar, para que puedan formar ese tapo monostático, ¿ya? Cuando existe un traumatismo a nivel de la sangre, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Se va a activar este factor 12, ¿ya? Ahora, para que este factor 12 pueda cumplir con su función, que es el de activar otros factores, necesitan de ciertos catalizadores o ciertas enzimas que le van a favorecer este proceso, ¿ya? Entonces, el factor 12, en presencia de precalicreína y cininógeno de alto peso molecular, va y activa al factor 10, perdón, al factor 11. Muy bien. Este factor 11 activado, ¿ya? En presencia de calcio, que también es un factor de la coagulación, va a activar al factor número 9, ¿ya? Lo va a despertar ese factor número 9. Ahora, este factor 9 que ya está activo, ¿ya? Para poder activarlo al factor 10, necesita calcio y necesita la ayuda del factor número 8. ¿Ya? Solo no puede hacer este proceso, ¿ya? Necesita del factor 8 y del factor, en este caso, de la presencia de calcio. Y es de esta manera como este factor 10, ¿ya? Se va a activar. Entonces va a despertar y va a empezar a cumplir su función dentro de lo que es la vía común, ya en el proceso de la cascada de la coagulación. La función fisiológica de esta vía, ¿ya? No está completamente aclarada debido a que no es importante en la coagulación iniciada por la lesión. Las deficiencias de las proteínas de este sistema no están asociadas a problemas hemorrágicos, excepto en el caso del déficit del factor 11, el cual su defecto produce problemas de sangrado moderado. También se han descrito estudios que sugieren que en los niveles elevados del factor 11 activado podrían estar asociados a un incremento, en este caso a un riesgo de poder padecer trombosis arterial. Muy bien, entonces el estadio de la vía intrínseca de la coagulación, ya generalmente o aproximadamente dura entre 3 a 5 minutos, ¿ya? Este proceso hasta la activación del factor 10 dura de 3 a 5 minutos. Ahora vamos a ver la vía de la activación de la vía extrínseca. La vía extrínseca de la coagulación se desencadena cuando la sangre se expone a tejidos lesionados. En este caso hay un factor importante que participa y es el factor número 3, también conocido como el factor tisular. No se origina en el plasma, sino en los fibroblastos, células endoteliales, eritrocitos, leucocitos y también plaquetas, ¿no? Estamos hablando del factor tisular, el factor número 3. Observemos acá la imagen, la flecha roja. Cuando existe un traumatismo tisular, es decir, cuando hay un corte en la piel, ¿ya? Inmediatamente, ¿ya? Se va a activar este factor tisular, ¿ya? Este factor tisular o factor número 3 es una proteína integral de membrana
que no está estructuralmente relacionada con el resto de las proteínas de coagulación. De esta manera, el factor tisular permanece localizado en la membrana celular, en la cual es sintetizada. En condiciones fisiológicas normales, el factor tisular no se expresa en las membranas celulares, pero puede aparecer por defecto de ciertas endotoxinas bacterianas y de una citosina, ¿ya? Cuando se produce una lesión del vaso sanguíneo, esta permite la exposición del factor tisular a la sangre. Entonces, en este caso, ¿ya? El factor 7, que se conoce como proconvertina, se va a unir a este factor tisular, ¿ya? Y este factor tisular, ¿qué es lo que hace? Activa, ¿ya? Va a activar al factor número 7. En todo caso, ¿ya? El factor tisular junto con el factor 7 activado van a despertar y lo van a activar al factor 10. Esto también va a necesitar la presencia de calcio, ¿ya? Para que puedan activar al factor número 10. Muy bien. Este factor 10 activado, ¿ya? Para poder tener un accionar sobre la protrombina, va a necesitar la ayuda de calcio y también del factor 5, ¿ya? Y de esta manera va a poder participar dentro de lo que es la vía común de la cascada de coagulación. La vía intrínseca, entonces, es una vía mucho más corta que la vía extrínseca. Este proceso empieza cuando existe un traumatismo de la pared vascular o de los tejidos. ¿Ya? El tejido traumatizado libera un complejo de varios factores llamado el factor tisular. ¿Ya? Estos factores se componen de fosfolípidos procedentes de las membranas de los tejidos más un complejo lipoproteico, ¿ya? Llamada la enzima proteolítica. Muy bien, entonces esa es la vía extrínseca. Vamos a ir a la vía común. La vía común de la cascada ya se inicia con la activación del factor 10 mediante ya el factor 9, que es capaz de catalizar la conversión de este factor 10 a un factor activado en presencia de algunos cofactores, ¿no? O en todo caso de algunas enzimas como el calcio y el factor 8 activado, ¿no? Eso lo vimos en la vía intrínseca. De manera similar, el factor 10 y el factor 5 de la vía, en este caso de la vía extrínseca, ya forman un complejo protrombinasa sobre una superficie fosfolipídica en presencia de iones calcio. Este complejo cataliza la reacción de la protrombina, ¿ya? Que es el factor número 2. A su forma activa, la protrombina, ¿ya? La trombina, es decir, aquí tenemos a la trombina, ¿no? Dentro de la vía intrínseca habíamos indicado que este factor 10 va a actuar directamente sobre la protrombina. Muy bien. Ahora, ya estando en la vía común, esta protrombina, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a convertir en trombina. Pero esta conversión necesita de ciertos activadores, ¿ya? Como la presencia de calcio. Ahora, esta trombina va a facilitar, ¿ya? Y va a permitir que este fibrinógeno se transforme en monómeros de fibrinógeno. Y a la vez, estos monómeros de fibrinógeno van a producir fibras de fibrina.
El factor 8 ya se encuentra en la sangre formando un complejo no covalente ya con el factor de von Willebrand, que estabiliza su actividad coagulante y le ayuda así a localizarlo en lugares de adhesión plaquetaria. La fase final de la cascada de coagulación es la formación de trombina, ¿ya? La cual convierte el fibrinógeno en una proteína soluble. La fibrina, que polimeriza formando una malla. El fibrinógeno está formado por 3 parejas de cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro. La trombina hidroliza la molécula de fibrinógeno en las cadenas alfa, liberándose monómeros de fibrina al lisar los fibrinopéptidos A y B. De esta manera se forman los monómeros de fibrina y la formación espontánea de polímeros de fibrina, inicialmente unidos por interacciones no covalentes que pasan a covalentes por accional del factor número 13, que es el factor estabilizante de la fibrina. Este factor 13 ya actúa a nivel de la trombina y produce la formación de uniones covalentes del coágulo de fibrina, que incrementa la resistencia química, mecánica y la fibrinólisis. El resultado final de este proceso es la malla de fibrina y relativamente esta es estable. Toda esta fase final de la coagulación existe una serie de activadores ya por retroalimentación positiva, tales como la trombina, que va a actuar sobre el factor 9, el factor 5 y el factor 8. Resumiendo, ya, para que se pueda formar esta fibrina, ya, y forme este tapón hemostático, hay una ayuda mutua, ya. Tanto la protrombina va a ir a activar, en este caso, al factor 13, que es el factor estabilizante de fibrina, como también este factor estabilizante activará la presencia de calcio, activará el factor 5, que son necesarios para que se produzca este proceso de coagulación. Muy bien. ¿Alguna consulta? No, doctor. Muy bien, vamos a seguir, falta poco. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros evaluar este proceso de la hemostasia? ¿Ya? Si hablamos de la hemostasia primaria, podemos nosotros realizar las siguientes pruebas, ¿no? Un recuento de plaquetas, un tiempo de sangría, podemos ver la agregación plaquetaria o podemos realizar la prueba de refracción de coágulo, ¿ya? Son las pruebas que se pueden realizar para poder realizar una hemostasia primaria. Ahora, si se trata de una hemostasia secundaria, ¿qué es lo que podemos hacer? Determinar el tiempo de coagulación, determinar el tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, y también podemos dosificar los factores de la cascada de la coagulación. Este es un cuadro que nos va a mostrar a nosotros los valores ya referenciales de diferentes pruebas que se pueden hacer en el laboratorio para poder analizar la hemostasia secundaria en un paciente. El tiempo de protrombina, ya acá dice, ustedes observan tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina activa la coagulación, es decir, cuando se le agrega factor tisular o tromboplastina y calcio, su resultado normal o referencial en este caso es de 10 a 14 segundos. Dependiendo del tipo de tromboplastina que se agregue, el resultado puede variar ampliamente, lo que ha desarrollado un método estandarizado para expresar estas variaciones.
razón internacional normativa. Es decir, cuando usted realice una prueba de tromboplastina o de TP, se conoce así en el laboratorio, usted tiene que realizar también esta otra prueba que dice INR, ¿ya? El tiempo de protrombina, ¿ya? Se expresa en segundos y también usted tiene que expresar la actividad, ¿ya? La actividad de ese coágulo que se ha formado. Y eso lo va a realizar a través de este INR, ¿ya? Que es la razón internacional normalizada. La importancia de este parámetro radica en la utilidad para evaluar la efectividad de la anticoagulación de la vitamina K, pero tiene poca utilidad en otros estados de coagulopatías como la insuficiencia hepática. Ahora vamos a hablar del tiempo de tromboplastina parcial activado. Esta prueba, ¿ya?, evalúa la vía intrínseca de la coagulación y la vía común. Esta última, junto con el TP, junto con el tiempo de protrombina, ¿ya? Para esta reacción, plasma citratado se le agregan fosfolípidos, calcios y un iniciador de los factores de contacto como el caulín o sílica. Los resultados normales que tendrían que salirnos en el laboratorio oscilan entre 25 o 45 segundos. Sin embargo, es importante conocer los valores de referencia de cada laboratorio. La causa más frecuente de alteración del tiempo de tromboplastina parcial activado, o APPT, es la deficiencia de algunos de los factores de la vía intrínseca, aunque este debe ser una actividad menor al 40%. La mayor incidencia de déficit está en el factor número 8, que corresponde a la hemofilia. Los anticoagulantes del tipo de la heparina no fraccionada no alargan. En pacientes que reciben dosis muy altas de heparina, se puede llegar a prolongar también dependiendo el tiempo de protrombina. Por otra parte, las muestras de sangre se toman a través de catéteres que son heparinizados aún con cantidades muy pequeñas después de lavar. El catéter, ya podemos tener tiempo de tromboplastina parcial activado falsamente prolongado. Lo mismo sucede con los anticoagulantes endógenos adquiridos, conocidos como los inhibidores. Y de ellos, el más frecuente es el anticoagulante lúpico. Una forma de diferenciarlos es la medición correcta con plasma normal, que se realiza con un volumen del plasma del paciente más un volumen del plasma normal, ¿ya? Si corrige, se trata del efecto de medicamentos, y si no corrige, se trata de un inhibidor adquirido. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el tiempo de fibrinógeno. Acá dice, el tiempo de fibrinógeno evalúa la conversión del fibrinógeno en fibrina, es decir, la última etapa de la cascada de la coagulación, que se obtiene agregando trombina bovina al plasma citratado. El valor va de 9 a 35 segundos. Se prolonga cuando hay fibrinógeno anormal, disminuido cuando hay la elevación de productos de fragmentación de la fibrina. Por lo tanto, resulta un buen parámetro para evaluar ya la coagulación intravascular diseminada y también para procesos hepáticos. El fibrinógeno, ya, la última proteína de la cascada de la coagulación, puede medirse por métodos químicos o métodos inmunológicos. Se encuentra en concentraciones que van desde los 200 a los 400 miligramos por decilitro. En condiciones de estrés, ya, actúa como un reactante de fase aguda y puede elevarse hasta los 800 miligramos por decilitro. Sus fragmentos se pueden medir directamente por aglutinación en látex, aunque esta técnica es cualitativa, ¿no?
es posible calcular en forma semi-cuantitativa los fragmentos de fibrina, de manera que un paciente con coagulación intravascular diseminada, ya, presente una aglutinación equivalente a 3 miligramos de cilitro. Muy bien. Entonces, estas son las pruebas que se pueden realizar en el laboratorio para poder establecer o poder ver cómo está la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, ya habíamos comentado, de que está formada por proteínas séricas y sus cofactores. Son todos estos los factores que intervienen en la hemostasia secundaria. Son todos. Aquí están los factores y aquí abajo, antes de finalizar, dice precalcreína, el quiminógeno de alto peso molecular, ¿ya? Son los cofactores. Son estos los factores que intervienen dentro de la hemostasia secundaria. Ahora, en la parte física, en la parte clínica de un paciente, ese paciente puede presentar hemorragias a nivel articulares y también a nivel de los músculos. Son casi siempre afectadas, ¿ya? Puede indicar de coagulopatías severas, hematomas grandes y solitarios. También hay hemorragias en personas que son sometidas a quirófano o por traumas, personas con posparto o después del puerperio, ya, si presentan hemorragias constantes, ya podríamos sospechar de una alteración a nivel de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, ya, no es nada más que la formación del fibrinógeno, y esta formación del fibrinógeno se va a dar a partir de estas 4 reacciones, que uno es la iniciación, ya, la activación del factor 10, que es la vía común, la formación de trombina y la formación del coágulo insoluble de fibrina. Para finalizar, este cuadro nos muestra a nosotros ya tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, unidos a ambas vías a la vía común. Y acá tenemos un cuadro nuevamente repitiendo los factores de la coagulación y la función que cumplen dentro de este proceso de coagulación, ¿no? Tenemos aquí a la proconvertina, también conocida como factor estable, ¿ya? La proacelerina o factor lábil, que está pegada a la membrana plaquetaria, el factor 4, que es el calcio, el factor tisular se libera en el endotelio vascular a causa de una lesión. Muy bien, entonces son estas las características que tiene la hemostasia, en este caso los trastornos de la hemostasia secundaria. ¿Alguna consulta? Ya la próxima clase vamos a entrar a ver lo que es la parte de bancos de sangre. Ojalá pues en esta semana ya se solucione todo este inconveniente del paro cívico y podamos volver ya a clases presenciales, ¿no? Me refiero a la parte de laboratorio, porque por vía virtual pues es muy complicado poder realizar pues un hemograma. Voy a tomarles asistencia, por favor, no se van a ir.